Amado Dios, gracias te damos, Señor, en esta hora por permitirnos poder cada momento, poder estudiar esta hermosa carta a los romanos, Dios amado, y conocer las grandezas de tu amor, tu gracia, tu misericordia y la salvación que tienes preparado para aquellos que aman tu nombre. Señor, que esta palabra en este tiempo sea, Señor, hablando a tu pueblo, guiando sus corazones, estableciendo tu gracia, para que cada día, cada hombre conozca cuán grande eres tú, Señor, en sus vidas. Bendecimos este tiempo y sé que a todos aquellos que están en este tiempo, Señor, escuchando este mensaje, serán, Señor, guiados por el camino de la justicia, la verdad, por la grandeza de tu amor. Gracias, Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Vamos a entrar en este segundo capítulo del libro de Romanos. Y considero que este es uno de los capítulos que nos va a llevar a poder ver cuán grande es Dios. Si bien es cierto, en los primeros capítulos habíamos visto Pablo cómo se identifica aquí a los romanos, a la vez también el anhelo de visitar a Roma, de tal forma que él puede traernos un resumen claro de lo que es este hermoso evangelio, pero sobre todo el anhelo del apóstol Pablo era que dar a conocer al hombre que todos son pecadores y que es necesario que los gentiles conozcan a Dios, sin embargo ellos lo rechazan. Los judíos que tienen las leyes de Dios, pero no son justos. Y todo hombre será juzgado delante de Dios. Este es el mensaje que hablamos nosotros en este primer capítulo, pero hoy estamos entrando a este segundo capítulo que tiene que ver mucho con lo que ahora vamos a ver, como dice la palabra del Señor en el libro de Romanos capítulo 2, verso 1. Dice, por lo cual eres, dice, hombre, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quieras que seas tú, que juzgas, dice la Escritura, pues con lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú dices, porque tú juzgas y haces lo mismo. Si hay algo que esta parte de la palabra del Señor nos va a enseñar a comprender, es que aquí ya no nos puso todo en la misma canasta. Si tú juzgas, otro te va a condenar a ti mismo. Todos hacemos lo mismo y todos hemos pecado. La razón que el apóstol Pablo hace un énfasis en este punto es que podamos comprender algo muy importante. Que verdaderamente que todo lo que tú haces, eso vas a cosechar. Jesús sabía decir, con la misma vara que tú mides, serás medido. Y es así, la vida se trata así. A algo que de repente muchos no se han dado cuenta cómo funciona, pero la vida camina así. De tal manera que lo que encontramos en el verso 2 del capítulo 2 es, mas sabemos que el juicio de Dios, dice, es contra los que practican tales cosas según la verdad. Algo que todos nosotros debemos reconocer es que Dios va a juzgar de acuerdo a la verdad. Eso es algo que nadie va a poder negar esto. Y según tus apreciaciones, su palabra es verdad. Generalmente cuando tú y yo juzgamos a los demás de una manera muy severa, con otros o a veces muy duros, y en la Escritura dice que con la misma medida que juzguemos, seremos juzgados. O sea, nos está enseñando de que en esta vida hay que tener mucha sabiduría para determinar algo que sea condenado, de tal forma de que ese mismo sistema, mismo método que tú uses, te lo van a aplicar a ti. Pablo está enseñándonos aquí algo muy importante, porque este capítulo 2 tiene que ver con el justo juicio de Dios. Nadie podrá excusarse. La Biblia dice, los cielos y la tierra serán testigos de todas las cosas que hemos hecho mientras que ocupábamos este cuerpo y vivíamos en esta tierra. Los cielos y la tierra serán testigos de todo lo malo o todo lo bueno. El verso 3 del capítulo 2 de Romanos nos dice esta verdad. ¿Piensas en esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo? ¿Tú que escaparás del juicio de Dios? Una pregunta muy importante, ¿no? ¿Tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guiará al arrepentimiento? Qué tremenda palabra cuando nosotros comenzamos a ver si verdaderamente Dios no nos brindara su misericordia,
Si Dios no nos diera su benignidad, su paciencia, su longanimidad, ¿qué sería del ser humano, verdad? Pero longanimidad significa sufrimientos, padecimientos. Dios siempre está esperando lo mejor de ti, recuerda esto. Dios no tiene malos pensamientos de ti. Siempre está esperando que en un nuevo amanecer tengas una nueva oportunidad. Y cada vez que el sol sale, cada mañana, dice la Escritura que sus misericordias se renuevan. Cada día tienes nuevas oportunidades de recibir su misericordia. Si tú dices que he hecho cosas horribles y toda mi vida, pero recuerda, todavía tienes vida, estás vivo. Reconoce tu pecado y aún en momentos puedes decir, bueno, ya se acabó, Señor, todo en mi vida se termina. Pero te das cuenta que cada mañana vuelve a empezar de nuevo. Y no te da gusto esto, el de saber que Dios borra todos tus pecados si tú lo reconoces como su Señor y Salvador. Y si te arrepientes desde el fondo de tu corazón, Él te da una nueva oportunidad. ¿A quién no le daría gusto verdaderamente de ver eso en la vida de un hombre? Lamentaciones dice de que se lamenta el hombre, laméntese su pecado mientras que vive, pero estemos a cuentas tú y yo. Si hay algo que Dios desea, no es la perdición del hombre, sino, dice la Escritura, que se arrepienta, que entre a cuentas con su Señor. Que no se lamente, si tiene vida, reconozca su bondad, reconozca su misericordia, que son nuevas cada mañana. Reconozca su gracia de Dios, que son nuevas cada mañana. Y todo lo que Romanos nos está enseñando aquí es entender eso. Entender. El verso 4 dice algo muy importante. Oh, menosprecia la riqueza de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guiará al arrepentimiento. ¿Por qué está siendo Dios tan bueno? Preguntábamos nosotros. ¿Por qué te está teniendo tanta paciencia? ¿Por qué está saliendo el sol el día de hoy nuevamente? Si tú preguntas eso, tú te vas a dar cuenta de algo muy importante. Así como el sol sale cada día, para tu vida, así son las misericordias de Dios. Así es, Dios en su grande misericordia nos permite el que nosotros cada momento podamos estar presentes. Cada mañana, con cada amanecer, nos va diciendo Él que cuando sale el sol, su benignidad, su paciencia, su misericordia son nuevas para ti, para que vuelvas a empezar, para que reconozcas tu pecado y te arrepientas de todo lo malo que has hecho mientras que vives todavía en esta vida. La Biblia por eso dice Lamentaciones, de qué se lamenta el hombre si vive, laméntese de su pecado y vuélvase a Jehová, dice el Señor, y estemos a cuentas. Dios está esperando que el hombre vuelva a buscar su rostro. Dios está esperando. Dios quiere verdaderamente que te arrepientas. Pero ¿qué significa en el hebreo la palabra arrepentimiento? La palabra arrepentimiento en el hebreo significa teshuva. O sea, ¿qué significa? Que regreses. La palabra teshuva significa que tú regreses. ¿A dónde vas a regresar? ¿Por qué te está dando una nueva oportunidad el día de hoy el Señor? Porque quieres que tú regreses. Como el hijo pródigo que hubiera pensado de su papá que le iba a dar una golpiza. No. Sino que al contrario, verdaderamente Dios está como la historia del hijo pródigo. Él está gozoso, alegre, que tú vuelvas al regazo, que vuelvas a redil, que vuelvas a tu casa. Él quiere abrazarte. Pero a veces parecen que los hijos no quieren volver, no quieren regresar, no quieren ellos reconocer su bondad de Dios, pero olvidan su benignidad, olvidan su benevolencia. Si no recuerda que dice la Biblia,
nuevas son sus misericordias cada mañana. Recuerda esto, si respiras hasta este día, a pesar que el día de ayer fue un día feo, horrible, y los días anteriores fueron muy duros, no es porque Dios se olvidó de ti, no es porque Dios se dice que Él te ama, su misericordia es para contigo. Es que nosotros no entendemos a veces la forma como Dios ve las cosas. Si hay algo que el hijo pródigo nos enseña, es cómo el padre se goza cuando el hijo, aún cuando se ha equivocado, ha errado en la vida, pero él siempre va a estar esperando. Él siempre va a estar con su benignidad allí, con una perspectiva nueva de saber que un día volverás, que un día reconocerás tus errores. Por eso él pensó en su corazón muchas veces que tú un día vas a volver a casa. Un padre es así. Un padre es así. Aunque a veces los hijos les cuesta tanto reconocer sus errores a veces. Como el hijo pródigo, ¿no? Él pensó primero. Bueno, en la casa de mi padre hay comida, jornaleros, no le falta nada. Pero él siguió allí con los cerdos. Hasta el día que se cansó y dijo, no, ya no doy más, voy a volver a mi casa, aunque no sea hijo, pero seré un jornalero más. Pues Dios está enseñándonos esta lección. Esta es una lección que tiene que ver algo muy importante con lo que es tu fe. No, qué tan grande sea. No, simplemente qué es fe para ti. Simplemente le he dicho, es fidelidad, es obediencia a lo que Dios dice. Entonces, cuando nosotros comenzamos a entender en esta perspectiva lo que es Dios y que Dios mismo entiende y nos dice por Romanos, oh, tú que menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia de la comunidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero en los capítulos anteriores nos decía el apóstol Pablo, porque con la misma vara que tú mides serás medido. A veces olvidamos las misericordias de Dios, a veces olvidamos la bondad de Dios y juzgamos con nuestro propio juicio y olvidamos que el juicio de Dios es perfecto, olvidamos que el juicio de Dios es benevolente, el juicio de Dios muchas veces tarda, dice, en venir, porque es lento para la ira y grande en misericordia. Ese es el Dios a quien amamos. Ese es el Dios que el apóstol Pablo ahora le está diciendo aquí a los romanos, a este pueblo que estaba allí, entre los romanos, los judíos, los griegos, los de Asia y los que estaban en Oceanía, gente que había venido a la fiesta de Pentecostés, pero que todavía no había conocido a ese Dios grande y poderoso, gente que no había tenido todavía los fundamentos de la palabra. Y Pablo le está enfocando este énfasis, les está diciendo la importancia es de que ellos aprendan a caminar por misericordia y por amor, porque caminar por fe es caminar en amor. ¿Por qué? Porque el fundamento de la fe es Cristo y Cristo es amor. Entonces nadie puede decir yo tengo fe si no muestra acciones correctas de amor en su corazón. Y el amor nos lleva a la obediencia. El amor nos lleva al sacrificio. El amor nos lleva cada día a ser aceptables delante de Dios. Y Pablo aquí nos está enseñando qué significa la riqueza de su benignidad. En el verso 4 del capítulo 2 de este libro de los Romanos nos va a enseñar verdaderamente qué importante es que cada uno de nosotros entendamos esto y que caminemos con esa esperanza. Porque recuerda un poco, ¿cómo le recibió el padre del hijo pródigo? ¿Lo recibió mal? No, se alegró. Él dijo una palabra muy importante, mi hijo muerto estaba, pero ha vuelto a la vida. Es que es así, todo hombre que comete pecado está muerto y sus delitos y pecados, dice Romanos 3:20 y 6:20, nos enseña a entender la condición, pero cuando tú vuelves a la obediencia, el que estaba muerto y cree en él, dice el Señor, vivirá. Si hay algo que Jesús nos va mostrando aquí, es que ese padre no se va a cansar de esperarte. Ese padre nunca se va a cansar de decirte, hijo, ven, corre. Porque Él está presuroso a traer sobre ti de nuevo un abrazo, volverte a poner un vestido, un anillo en tu dedo. Él está dispuesto a volver a hacer un banquete. Él está dispuesto a matar su mejor carnero, el más gordo de todos. ¿Sabes por qué? Porque eres su hijo. Y que Él cuando miró tu vida y te declaró salvación, no lo hizo porque eras bueno, no lo hizo porque hacías cosas buenas, no lo hizo porque eras justo, lo hizo porque te amó primero.
aún estando en delitos y pecados, dice la palabra. Él nos amó primero, Él nos sacó de las tinieblas y nos trajo a su luz. Yo quiero que recuerdes esto. Y Pablo está enfocando este énfasis. Porque mira la expresión de este hijo pródigo. Mi hijo estaba muerto, pero ha vuelto a la vida, dijo el padre. Y Dios hoy, hasta hoy, te está esperando. Dios hasta hoy, su benignidad sigue presente y Él está esperando que tú regreses. ¿Cómo crees que será la reacción del hijo pródigo ante una manifestación así como la que hizo el padre? Yo te aseguro que el hijo no le esperaba eso. Es que no conocía la benevolencia, la benignidad de su padre. ¿Y su padre qué hizo? Su padre lo abrazó. Su padre lo vistió de nuevo. Ropa nueva, calzado nuevo, anillo. Su padre nunca lo rechazó, sino al contrario, lo abrazó y le dijo que su hijo estaba muerto, pero que ahora había vuelto a la vida. Qué tremenda historia. Qué tremenda historia cuando nosotros comenzamos a mirar este pasaje de la palabra. Y si nosotros seguimos leyendo, encontramos en el verso 5 de este capítulo 2 de Romanos que dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo la ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. El verso 6 dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Qué estaba pasando en Roma con estos hermanos que eran parte de la iglesia en casas? ¿Qué estaba sucediendo? Pues la razón por la que Pablo le está hablando aquí a ellos es porque había muchos que no tenían doctrina. Había muchos que no tenían fundamentos en su vida. Ellos venían a la iglesia, cantaban, alababan, pero había pleitos, contienda, había pecados, había homosexualismo, lesbianismo. Recuerda que Pablo esta carta le está escribiendo cuando estaba en Corinto. Y Corinto era un pueblo pagano, Corinto era un pueblo carnal. Y es ahí donde Pablo le va a anunciar a todos ellos, pero la razón por la que Pablo le está diciendo estas cosas aquí en estos pasajes del libro de Romanos es porque el pueblo no entendía quién era Dios. Todavía no habían conocido a Dios, al Padre, de una forma tan extraordinaria. Y les está diciendo que un día Él va a venir a juzgarlos a los vivos y a los muertos. Por eso es que el 5 hace un énfasis muy tajante. Dice, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, te dice. Atesora para ti mismo la ira, para el día de la ira y la reacción del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme sus obras. Eso es lo que Dios nos dice. Él nos va a juzgar por todas las cosas que estamos haciendo. Un día nos va a juzgar. Es decir, que si tú no te arrepientes después de la bondad que Él te ha tenido contigo, estás acumulando la ira para el día del juicio. Quizá alguien joven dirá, me falta mucho todavía para esos días. No. Dirá, no, ¿cuándo será eso? Aunque muchos se dicen, ¿y cuándo será el día del juicio de la ira? Recuerda, para algunos va a ser el día que se retire su vida de esta tierra. Si hay algo que estoy convencido es que todos sabemos cuándo vamos a nacer, pero nunca sabemos cuándo vamos a morir. Hoy podría ser el día de la ira de Dios. Así que podemos tener dos opciones. Arrepentimiento para volver a Él y tomar la opción de arrepentirte de verdad, que va a garantizar hoy que puedas dormir tranquilo en tu camita y que puedas una vez más volver a tener ese gozo y alegría en tu corazón. O saber que Dios un día va a venir y te va a juzgar por todas las cosas que hiciste a tu manera, y que con la vara que tú mismo has medido te lo va a medir, y que cuando estés allí no habrá marcha atrás, y cuando estés presente delante del trono de Dios no habrá nada más que puedas hacer para remediar, escapar.
Porque lo que la Biblia dice, el justo juicio de Dios, habla de que va a venir a confrontamiento. Vas a ir a ser confrontado. Vas a tener que responder por todas las cosas que has hecho o no has hecho. Y dice que será en el día de la ira de Dios. El justo juicio de Dios. ¿Y todo por qué? Porque no quisiste arrepentirte. Así que tenías que meditar mucho sobre esto. Pablo les está enfocando una realidad presente. Aunque muchos de repente digan cuándo será ese día, pero bueno, como les digo, ese día puede llegar como hoy, que tengas que dejar este mundo y estar en la presencia de Dios y responder por todas las cosas que has hecho. Así es el juicio para muchos, de un momento inesperado e imaginable. Porque nadie tiene la vida comprada, ¿verdad? Pero se marca mucho este énfasis. Por eso el verso 7 dice, vida eterna a los que perseverando en bien a hacer, buscan gloria, honra y mortalidad. El 8 dice, pero ira y enojo a los que son contenciosos. Oh, acá es tremendo. Acá hay algo muy tremendo. Vida eterna a los que perseverando a hacer el bien. O sea que cada vez que tú obedeces a Dios, te va a ir bien las cosas. Cada vez que obedeces a Dios, vas a tener mayor vida eterna. Mayor. Pero, a los que no le viene la ira, el enojo. ¿Por qué? Porque son contenciosos. Esta palabra contencioso significa, es el término de la palabra rebelde. Sí, eso es lo que significa la palabra contencioso. Significa rebeldes, que causan peleas, que causan oposición a la fe, a la palabra de Dios. Así que lo que está diciendo aquí es que no obedecen a la verdad, sino que solo obedecen a la injusticia. Por eso Romanos 9, verso 9 del capítulo 2 dice, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Wow, cada momento tú puedes pensar en esto y podrás decir, ¿por qué siempre se le da la salvación primero al judío, después al griego, después a los gentiles? Ahora se dice tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Si te pones a mirar en algo muy importante, ¿por qué al judío? ¿Por qué al judío es a quien más mal le ha ido a través de la historia? Medita un poco sobre eso. Sí, a ellos han sido los primeros que han tenido que pagar todo el precio de lo que es el perdón, la misericordia de Dios. Así que cada momento nosotros vamos a tener que ir mirando este aspecto para nosotros poder reconocer la grandeza de Dios. ¿Por qué muchas veces encontramos, como les dije delante, la expresión, ¿por qué? Porque no hay un pueblo que ha visto tanta misericordia de Dios como el judío. Así como ellos han sufrido, ellos también han visto mucha misericordia de Dios. Y es más, a él se le entregó la palabra, a él se le confió la palabra. Y dice que al que mucho se le da, mucho se le demandará. Por eso lo primero que Dios le dice es al judío primeramente y también al griego. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo que nosotros no reconozcamos que Dios es tan bueno, que Dios es tan misericordioso y que a veces olvidamos el por qué siempre se le dice al judío primeramente? Porque recuerdan cuando leíamos nosotros el capítulo 1, hablaba también el Señor de que a ellos se les fue dado también el Evangelio. Se les fue dado el Evangelio, se les confió las Escrituras. Y es verdad, no hay un pueblo más privilegiado como el pueblo judío.
Ellos vieron misericordia por todos lados, querían carne, le dieron carne, quería agua, le dieron agua, estaban perseguidos por los faraón, Dios abrió el mar rojo y encima todavía sus enemigos estaban en el lugar donde Dios le había dado por herencia. Esa tierra fue, le dieron 7 vueltas, cayó Jericó, tomaron la tierra, una tierra que fluye leche y miel, vencieron a sus enemigos, a los gigantes. ¿Sabes cómo se llamaría todo eso que el pueblo de Israel vivió? Misericordia. Misericordia. Es por eso que nosotros vamos a encontrar expresiones como eso. Al griego primero, al judío primeramente y también al griego. Ahora mira algo muy importante. Romanos 2:10 dice, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Una vez más, se nos vuelve a repetir. Porque no hay excepción de personas para con Dios, dice el verso 11. Y es verdad, no hay excepción de personas para Dios. Cuando Dios juzga a las naciones, no va a preguntar si son judíos o de nacionalidad europea, asiática. No, 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 no. Al juicio van todos. De donde estés, a donde vayas, ahí vas a entrar tú. Ahí. Pero vamos a tener que reconocer que verdaderamente Dios está aquí guiándonos a cada momento a entender lo que va a pasar cuando nosotros desconocemos su grandeza, su palabra, su gracia, despreciamos su misericordia, su bondad. ¿A dónde va a llegar el hombre sin Dios? Al juicio eterno, al juicio, al gran tribunal, al dema de Dios. Ahí va a parar. ¿No sabíamos nosotros estas cosas? Bueno, ahora ya lo sabemos. Por eso dice el verso 12, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Recuerda eso. Todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Así que esto marca un punto muy esencial allí. Aquí vamos a ver algo muy claro. ¿Cómo serán juzgados los que viven sin ley y los que viven con ley? Y nos define esto diciendo, porque no son oidores de la ley los justos ante Dios, sino, dice la palabra, los hacedores de la ley serán justificados. Traducido significa, los que obedecen a la palabra de Dios serán justificados. Qué tremendo. Qué tremendo es cuando nosotros comenzamos a ver estas expresiones. Esto está bastante fuerte, pero esto derriba argumentos de aquellos que dicen que nada más es así, que por gracia y nada más hay que hacer, pues ya lo hizo todo el Señor. No, el Señor ha hecho su parte. Él nos ha dado una salvación, ¿verdad? Él nos regaló la salvación. Pero mira lo que dice Filipenses, guardaos con temor y temblor vuestra salvación. ¿Por qué te dice Filipenses, guardaos con temor y temblor? Porque puede haber peligro. Gálatas decía, de la gracia te habéis caído por ir tras las obras de la ley. Es que acá hay un peligro muy grande. Cuando no entiendes tú la ley ni la gracia, cuando no entiendes cuándo empieza la ley, cuándo termina la gracia, o perdón, cuándo termina la ley, cuándo empieza la gracia, caemos en esa mentira del diablo de creer de que podemos vivir como querramos y no nos va a pasar nada. Y podemos hacer lo que querramos y no nos va a pasar nada. Y olvidamos que la Biblia es tan clara que todo lo que el hombre sembrase, eso cosechará. Y que un día vamos a estar delante del gran tribunal de Dios ahí para ser juzgados. Y que los cielos y la tierra serán testigos de todo lo que hemos hecho mientras que vivíamos en esta tierra. ¡Ja! ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Por eso mira lo que dice el apóstol Pablo. En el verso 13. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán, ¿qué? Juzgados. Los hacedores de la ley serán juzgados. Ahora, yo te pregunto algo. Aquí, en este pasaje de Romanos, y estamos Pablo todavía hablando sobre la ley o sobre la gracia. Porque él está hablando de una expresión, sino que los hacedores de la ley serán juzgados. Yo estuve estudiando esto y me sorprendí muchísimo al poder comprender un poco más de este tema.
Porque aunque muchas veces se ha dicho que por la ley, que estamos en la gracia, no tenemos nada que ver con la ley, pero que si te digo que cuando tú pecas, se te juzga bajo la ley, no bajo la gracia. ¿Por qué? Porque la ley fue escrita para los transgresores de la palabra. Y vive la ley mientras haya pecado. Pero los que ya no pecan, los que viven según en Cristo, ya no están bajo la ley, sino están sobre la ley. Porque vivir en la gracia significa vivir en el gobierno, la soberanía, bajo la mente de Cristo, bajo su llenura, bajo su presencia, bajo una vida de obediencia, bajo bendición, no bajo maldición. Pero nadie desearía volver a caer en la ley, porque Jesús es el fin de la ley, ¿cierto? Como hombre lo abrogó. Pero nos dio Él la gracia en una dimensión sobrenatural. Y cada vez que el hombre se remonte en esa vida sobrenatural, no está sujeto a la ley. Pero cada vez que el hombre baje de esa vida sobrenatural a vivir una vida humana, terrenal, pecadora, se vuelve a meter bajo la ley, porque la ley va a condenar el pecado. Y eso es algo importante que nosotros debemos comprender. Ahora, Pablo marca este énfasis en el verso 13, ¿para qué? Este versículo tiene mucho que decirnos, porque no es el que oye la ley, traduzco, no es el que lee la Biblia el que va a ser salvo, sino es el que la hace en obediencia. Así que no es el que se presenta con su Biblia en las manos, el más grande y el más bonito, es el que será justificado. No, sino el que cada día lo escudriña y se esfuerza a obedecerlo. Por eso la Biblia dice que son los hacedores, dice, ¿de qué? De la ley no son los oidores, sino los hacedores, los que van a ser justificados. Entonces la justicia es por obras. Bueno, vamos a tener que ver eso también. Si queremos preguntarnos, aquí vamos a tener que ver, porque la fe, que Santiago nos enseña, que la fe sin obra es muerta, y es verdad. Porque es como que si yo le dijera, dime cuánto lo amas a tu mujer, por lo que tú dices. Pero si yo preguntara a la mujer si su amor es así como tú lo dices, les aseguro que sus hechos hablan más que sus palabras. Y esto es verdad, porque el amor no consiste en palabras, sino en hechos, en demostración. Acá es como la ley. La ley no consiste en que tú la sepas, sino que tú la vivas. Y vivir bajo esa ley es caminar bajo su gobierno, su señorío del Señor. Por eso que entonces la justicia es por las obras, decíamos, ahí dice más adelante, lo vamos a estudiar con mucho detalle, así que tengamos presente este aspecto, ¿verdad? Que este versículo nos habla bajo qué base van a ser juzgados los que no tienen ley y los que nacieron bajo un contexto gentil donde se les entregó la ley. Bueno, esa es una pregunta muy hermosa. Pero el verso 14 dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley, ojo, hacen por naturaleza lo que es de la ley. Y estos, aunque no tienen ley, son ley para sí mismos. ¿Ves cómo te aclara la pregunta que hice delante? Entonces, ¿los gentiles están bajo la ley? Sí, porque para ellos mismos son ley para sí mismos. ¿Y cuál es esa ley? Ah, la ley de tu corazón, pues. Que sabiendo hacer lo bueno y no lo haces, te es contado como pecado. La ley de la conciencia que te redarguye, que te dice que cuál es bueno y cuál es malo. Estos versículos siguientes nos van a tener que hablar mucho más. ¿Bajo qué circunstancias van a ser juzgados? ¿Los que no tienen ley o los que nacieron bajo el contexto gentil y que los entregó la ley? El verso 14 leíamos nosotros, ¿verdad? Aquí nosotros encontramos una historia muy importante. La historia de un africano, alguien que de una tribu fuera de la civilización, alguien que no tuvo acceso a las escrituras y que por naturaleza desconoce de esto. Algo que le nace y le hace que decida hacer bueno o matar. Y nosotros preguntáramos, ¿qué dice entonces?
¿cómo va a ser juzgado ese hombre? No conoce la Biblia, ha vivido apartado de toda civilización. ¿Bajo qué ley va a ser aplicado? Fácil, la ley de su corazón. Bajo esa ley va a ser juzgado, igual que los incas. Los incas no van a ser juzgados bajo la ley de Dios, sino bajo la propia ley que ellos mismos establecieron, Amasuya, Amaqueya, Amayuya. No mientas, no seas ladrón, no seas ocioso. Esa va a ser su ley con que Dios los va a juzgar. Así que cuando nosotros miramos este punto, nos vamos dando cuenta de algo muy importante. Entonces, ¿qué decimos? Que los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley. Estos, aunque no tienen ley, son ley para sí mismos. El verso 15 marca diciendo, mostrando la obra de la ley escrita, ¿dónde? En sus corazones. Y dando testimonio, ¿a dónde? A su conciencia, y acusándoles o defendiéndole en sus razonamientos. Ahora pueden encontrar respuesta, ¿verdad? Entonces decíamos que los gentiles tienen ley o no tienen ley. Sí tienen ley. No podemos obviar, la palabra es clara. La palabra se está mostrando de una forma muy transparente. Y nos está diciendo Dios, efectivamente, que esa ley está presente. Es decir, Dios mismo escribió los conceptos más básicos de su ley. Y no hay ningún ser humano que en su corazón no razone o decida hacer el mal. O no sentir nada respecto a las cosas que hace. En todas las civilizaciones, este tipo de cosas que se castiga. En todas las civilizaciones. Matas a tu hermano, te condenan. Así de simple. Muchas culturas tienen esta ley. Pero no se la puso la civilización. No. Fueron leyes de conciencia las que pusieron. Y muchas veces su castigo lleva a la muerte. Todos tienen en su corazón el indicio de que Dios ha establecido verdaderamente leyes en su corazón. Y cada día, en cada persona, Dios lo va a juzgar bajo esa base de la ley. Por eso Dios dice que puso en la ley de sus corazones. Y la persona que ha estado en cualquier tribu que podemos nosotros decir, o muy recóndito, que se haya encontrado fuera de la civilización, o poco entienda de los mandamientos, o conozca o entienda como base de conciencia, ellos no escaparán tampoco. No escaparán. Ellos también serán juzgados por la ley de su conciencia y la ley que hay en su corazón. Si hay algo que ellos nunca van a negar, es la iluminación de saber cuál es lo bueno y cuál es lo malo. Así que, ¿quién va a ser juzgado con más severidad? Si preguntáramos nosotros, ¿quién cree que serían juzgados? ¿Los que conocen la palabra o los que no conocen la? Bueno, por supuestamente nosotros, ¿no? Que conocemos más la palabra. Nosotros seremos juzgados con mayor razón y con mayor severicidad. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos acceso a todo este conocimiento que hoy tu conciencia te dice y se ha sido instruido de que verdaderamente Dios es Dios. Por eso es que cada momento acá tenemos que nosotros ir mirando este aspecto muy importante, que tiene que ver mucho lo que es el destino de tu vida, cuando nosotros tratamos de olvidar esta verdad en nuestra vida. A veces juzgamos y decimos, bueno, mentirita blanca, pero eso no le hará daño. Mentira, Dios te va a juzgar. Chico grande sea tu acción equivocada, Dios te va a juzgar. ¿Sabes por qué? Porque Dios no ve pecado por el tamaño de tu pecado. Para Dios es pecado, pecado es, no importa qué tamaño tenga. Esto es algo claro. Por eso si tú miras las escrituras y de acuerdo a los profetas que Dios de entre los gentiles iba a tomar a sacerdotes que sirvieran en su templo, y eso los llamaba levitas. Y estos eran los que se establecían en el templo, ¿para qué? Para instituir como futuros sacerdotes para las naciones. Pero eran gente apartada, consagrada, separada para Dios. Lo que hacía era traer una generación diferente. Establecer un reino bajo un gobierno del Mesías. Por eso Jesús mismo se conoce como sumo sacerdote. Y nosotros que somos sus colaboradores.
siendo parte del templo. Pero tenemos un modelo, tenemos un guía, tenemos verdaderamente todo lo que necesitamos para vivir agradable delante de Él. Si no, mira lo que dice el libro de Ezequiel 40, en adelante, cuando se describen los terrenos que se van a establecer en Jerusalén, al lado del templo y de muchas hectáreas de esos terrenos donde van a vivir los sacerdotes. ¿Quién de nosotros, conociendo toda esta verdad, no nos gustaría vivir ahí y establecer nuestro reino? ¡Wow! ¡Qué tremendo! Él quiere ser grande en este reino y quiere que nosotros seamos parte de ello. Por eso dice, siervo de todos, aprende y escuchad, porque hemos sido elegidos desde mucho antes de la fundación del mundo. Y para esto dice que nosotros no debemos despreciarlo. Toda aquella grandeza, riqueza que Dios nos ha dado. No despreciemos en nada. Cada momento recuerda mucho esta verdad. Cuán grande es Dios para ti. El verso 15 marca otro punto diciendo, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándolos o defendiéndolos en su razonamiento. El 16, el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. El 17 dice, aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. ¡Ja! ¡Qué tremendo! ¿Qué quiere decir eso? He aquí que había entrado el tema específico de los judíos, una vez más. ¿Por qué? ¿O qué significa el sobrenombre de judío? Bueno, la palabra judío viene de la palabra anunciar en el hebreo, que viene a anunciar el judío, preguntáramos nosotros. Las palabras de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es decir, judío tiene que anunciar, que alabar y exaltar, y tiene que ser en medio para llevar este mensaje. Así que la palabra judío significa anunciar en el término hebreo. ¿Qué significa? ¿Qué decíamos? ¿Qué va a anunciar? Va a anunciar su alabanza, su exaltación y el mensaje que Dios le ha mostrado a ellos personalmente. Así que cada momento nosotros vamos marcando un punto muy importante en estas lecciones. Porque el verso 18 dice, y conoces su voluntad, e instruido por la ley, y apruebas lo mejor. Otra vez, a la hora de tomar decisiones, ¿cómo puedes apoyar lo mejor? Otra vez, si miramos instruyéndote, ¿bajo qué? Bajo la ley. No hay mayor aprobación, no hay mayor verdad que todas estas cosas que Dios nos habla a través de estos pasajes. Porque le dice el 19, confías en que tú eres guía de ciegos y luz de los que están en tinieblas. ¿Qué significa estar en tinieblas? Bueno, fácil. Significa estar sin luz, pues, ¿no? Sin luz, sin ley. Porque la palabra es luz. La Biblia lo dice, lámpara y mi pie es tu palabra y lumbrará mi camino. Imagínate, no tienes la ley de Dios, no tienes la luz de Dios. No tienes la instrucción de Dios. Estás en tinieblas. Porque estar sin la instrucción de Dios, que es lámpara a mis pies su palabra y lumbrea su camino, tú das la luz a los que no tienen luz, a los que no tienen palabra. Y es fácil de comprender esto. Bajo el lenguaje judío, ellos entienden muy claramente este mensaje. Por eso Pablo le marca en el 20 diciendo, instructor de indoctos. ¿Por qué? Porque esa era su misión de ellos. Ellos habían sido llamados, escogidos para hacer verdaderamente algo especial delante de los ojos de Dios. ¿Qué era una persona indocta? Una persona que no tiene Torá, que no tiene ley, que no tiene la instrucción. Maestro de niños, que se mandó a enseñar a los niños. La Torá es lo que hay que enseñar a los niños, recuerda eso. La Torá tienen en la ley la forma de la ciencia y la de la verdad. Y en la ley está toda la ciencia y la verdad de Dios.
Y eso es increíble porque es los primeros libros que se le enseña al niño. Si tú lees Deuteronomio 6:4 te vas a dar cuenta ahí cómo Dios le habla ahí a Jacob, que le dice, oye Jacob, Jehová uno es, y le hablarás a tus hijos al levantarte, al acostarte. La primera verdad que tiene que venir es al corazón del Padre. La segunda es ser impartida al corazón del Hijo. Y tenemos que reconocer que verdaderamente qué importante era la palabra para el Padre y para los hijos. Por eso, ¿cómo le exhorta Pablo? Le dice, tú pues que enseñas a otro y no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no debes hurtar y hurtas. Entonces, ¿de dónde viene esa palabra hurtar? En la ley. La ley lo dice, es parte de uno de los 10 mandamientos. Ellos lo conocían bien. Ellos sabían bien este lenguaje. Y aquí pudiéramos nosotros estar pensando que el judío, pero estamos hablando de una manera práctica respecto a la palabra, que el judío es quien tenía que anunciar. Y si los judíos eran los que eran llamados a anunciar, a alabar, ¿y nosotros qué somos? ¿Qué estamos llamados a hacer entonces? Si estamos llamados a ser judíos o estamos llamados a anunciar la palabra de Dios. ¿Ese es nuestro llamado o anunciar la ley de Dios, que es su palabra? Entonces cuando dices no debes robar, pregúntate a ti mismo. Aquí una pregunta muy simple, pero a la vez profunda, ¿verdad? ¿Tú qué dices que no robas? ¿Tú qué dices que no debes hacer y lo haces? Si hay algo que nosotros nos vamos a preguntar, es que ¿cómo lo ve el apóstol Pablo este contexto cuando nosotros leemos esta verdad? ¿Por qué? Porque para el judío la idolatría es de lo peor que adorar a una virgen o a un santito, que es lo opuesto de la fe hebrea, de la fe judía. Eso es lo que dice. Y la palabra que se traduce aquí es la palabra sacrilegio. Ellos entienden esta palabra muy bien. Sacrilegio. ¿Qué significa sacrilegio? Es hacer negocio de la fe. Eso significa la palabra sacrilegio. Recordemos mucho esto, porque es importante, lo vamos a tener que estudiar un poco más. Esta palabra sacrilegio, para entenderla con mayor exactitud y profundidad. Porque hay términos que nosotros nos suena muy común, pero por falta de definiciones a veces perdemos la riqueza que tiene cada una de ellas. Así que vamos a ir mirando que esa palabra sacrilegio es hacer negocio de la fe, y qué es lo que motiva tanta idolatría y tanta mercadotecnia, si podemos decirlo así. Pues, si ustedes creen que es sacrilegio, ¿qué podemos decir nosotros de esta palabra que vamos a ver en esta ocasión? ¿Qué es lo que significaba sacrilegio? ¿Qué es lo que motivaba a tanta gente a la idolatría? ¿Y por qué lo inventaron? Una de las preguntas que nosotros vamos a tener que hacernos aquí es, ¿por qué inventaron la idolatría? ¿Acaso no creen los que inventaron todos estos santos y cultos es mentira? Claro que saben que es mentira, definitivamente. Y hace poco hubo toda una polémica en uno de los debates respecto a esto. Pero si hay algo que verdaderamente vamos a tener que ver, es el trasfondo de la razón por la cual mucha gente hace estas cosas que no debe ser. Aunque la gente sabe que eso es mentira. Claro que ellos lo saben, pero a ellos les conviene a veces eso. ¿Sabes por qué? Porque es un negocio. Ellos saben que lo que están haciendo es mentira,
pero como mueve dinero, mueve poder, ellos lo siguen practicando. Por eso que ellos se llaman aborrecedores de lo bueno. Así que tanto el que es idólatra es alguien que verdaderamente sabe que la Biblia dice que no debe hacerlo, pero lo está haciendo porque se ha adaptado al sistema, se ha acomodado al sistema. Y no solo lo podemos ver nosotros en nuestro país, sino que todas las culturas, los chinos, aún los mexicanos, podemos nosotros ver muchas otras culturas cómo tienen tantas imágenes, tantos ídolos, tanta idolatría. Y si nosotros vamos a las escrituras, vamos a encontrar a sí mismo también como en los tiempos del libro de Hechos, porque en Hechos capítulo 6 se habla de la diosa Diana, ¿recuerdan? La diosa Diana de los Efesios. Y si analizamos la historia de la Guadalupe, Diana de los Efesios es la misma, solo que es una progresión de la diosa que adoraban en la antigüedad. Es lo mismo y es la misma diosa, que solo con diferentes nombres. Diana de los Efesios tenía su templo y ahí lo adoraban en aquella época. Pablo les dice que no es verdad y que es mentira y intentaron matarle. ¿Lo suena familiar eso? Esto es algo muy, muy importante que debemos conocer. Toda venta de estampitas y todo lo demás genera dinero, eso tenemos que entender. Y si nosotros preguntáramos y dijéramos, ¿qué opinas respecto a eso? Bueno, todos se dan cuenta que está mal. Y todos pueden ver que en verdad es un mover fuerte financieramente. Estas mismas cosas pasó en las épocas de Jesús. Cuando él entró al templo y destruyó sus puestos de venta, cuando estaban comercializando con la fe. ¿Por qué? Porque ahí también vendían de repente la cabra ungida, la paloma ungida. Porque esto es lo que hoy en día se vende, ¿no? El agua bendita, la tierra de Jerusalén, el manto sagrado, el arca del pacto, el aceite ungido. Hoy se vende de todo, hermanos. Y lo que estamos viendo nosotros no es ninguna diferencia en lo que en nuestro tiempo es también. Cómo han hecho sacrilegio de la fe. Han llegado al punto de ya no importarle la verdad. Simplemente lo hacen porque ya es algo comercial. Por eso Pablo le dice a Navité, tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. El 24 dice, porque como está escrito, el hombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Claro. Y sé que lo has vivido. Si no, mira lo que dice en Isaías 52:5. Y que tiene que ver con el cautiverio de Asiria. Cuando Israel fue llevado a Asiria, Dios le dice, el nombre de Dios va a ser blasfemado entre ustedes. Y pasa que muchas veces la gente no quiere saber de Dios. ¿Por qué? Porque los que dicen ser religiosos han actuado en contra de Dios y contra su prójimo. La religión muchas veces ha asustado a mucha gente sincera por sus malos actos. Y ese es el punto. Dios se lo había hecho conocer. Dios lo había hecho dar a entender de lo que verdaderamente iba a venir, lo que iba a pasar. Por eso Pablo marca diciendo esto, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Aquí Pablo ya está marcando un punto muy importante. O sea, tu circuncisión en la carne vale si guardas la ley. Aquellos que dijimos que tomó el pacto y luego que se circuncidó y luego transgredió el pacto y no lo vas a acabar, no hay nada de vuelta atrás que hacer. Por esto es lo que venimos diciendo, no lo hagan. Porque mientras no te hagas la circuncisión todavía no tienes cierta excusa. No estás obligado a ciertas cosas, pero una vez que tomas el pacto y luego transgieres y vuelves otra vez allí, ya hay serios problemas. Muy serios problemas. Y Pablo tiene que decirle a los judíos, Pablo tiene que anunciarles a ellos, es un problema que están pasando con ellos. Estaban olvidando mucha palabra.
Y ahorita Dios es un Dios que va a juzgar con su justo juicio, le va diciendo al ser humano, a todo de raza, color, judío, griego y gentil, a todos les va a decir que el justo juicio de Dios va a venir sobre ellos. ¿Y por qué razón vendrá el justo juicio? Porque quebrantaron su ley y sus palabras y sus mandamientos. Entonces, pues si el circunciso guardare las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión como incircuncisión. Bueno, es una pregunta muy importante. Es decir, que si, desde la perspectiva de Dios, que tiene más valor, que tiene más congruencia. No es que Pablo esté negando la circuncisión, no, de ninguna manera. Sino que él está diciendo nada más y nada menos que de la perspectiva de Dios, que el valor verdaderamente que tiene está donde. Si nosotros miramos con mucha atención, vamos a llegar a esta verdad. ¿Qué tiene más valor? El que dijo que sí y a la manera y a la manera y a la hora lo hace, que el que dijo no y a la manera y a la hora termina haciéndolo. ¿Se recuerdan lo que contó para Yeshua? Hubo un papá que tenía 2 hijos, ¿se acuerdan? Un ejemplo clarísimo para entender este tema, que tenía 2 hijos. Uno le dijo y fue, y otro dijo y no fue. ¿Cuál de ellos dos hizo la voluntad de su padre? El que dijo que iría y no fue, que el que dijo que no fue y sí fue. La pregunta es, ¿cuál de ellos dos hizo la voluntad del padre? Bueno, la respuesta es clara. El que dijo que no iba, pero sí fue. Ese fue el que hizo la voluntad de su padre. Siempre será así. Siempre va a ser así. Para Dios, cuenta lo que haces. Lo que haces. Aunque al inicio de repente dijiste que no. Pero en verdad, la obediencia es la respuesta de lo que hay en lo profundo del corazón del hombre. Sea bueno o sea malo. Así que vamos marcando este aspecto para poder entender un poquito más. El que físicamente es circunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti. Y con la letra de la ley, con la circuncisión, eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es en lo interior, sino en la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Acá marcamos algo muy importante. Y considero que acá vamos a tener que aprender a definirlo porque esta parte tiene mucho que enseñarnos. Aquí acabamos de leer algo de lo que se refiere a la perfecta definición de quién es un judío y quién no. Actualmente hay un gran debate en Israel de quién es judío, pues la nación de Israel es un estado judío, entendamos esto. Entonces, para dar a la ciudadanía o el pasaporte, hay todo un debate. Hay grupos que dicen que deben aceptar a los judíos mesiánicos, otros dicen que no. Y este es un problema, porque el judío que se sienta judío, Pablo dijo más o menos similar a lo que dijo David Ben Gurion, que Pablo fue un poco más allá todavía. Qué tremendo, ¿no? Qué expresión tan cierta. Algo que todavía hoy en día ellos muy poco los llegaban a entender. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en el espíritu, no en la letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Así que aquí Pablo va más profundamente y lo dice, judío es lo de interior, así de frente lo dice, y circunciso no es el que lo es exteriormente, sino interiormente, el de adentro, el de corazón. Aquí encierra toda la respuesta a lo que hemos venido preguntando en este aspecto, que la circuncisión del corazón es el que ya determinó en su corazón y no hay vuelta atrás. Así que vamos nosotros a entender algo muy importante, que ser judío no es una raza, no es un apellido, no es una religión,
Ser judío es un estilo de vida, recuerda eso. Basado en el pacto de Dios que hizo el universo, y esto es un estilo de vida o una manera de vivir anunciando con mis actos, con mis hechos, la ley de Dios, que eso significa ser un judío. Si nosotros ya miramos este punto de este capítulo 3, nos vamos dando cuenta que se ha comenzado a definir mucho más respecto a muchas preguntas que de repente muchos de nosotros no hemos venido haciendo cuando leemos este libro. Pero considero que las respuestas están muy claras aquí para poder nosotros entender bien esta gran preocupación del apóstol Pablo para esta iglesia que estaba en Roma. Y cómo está necesario que ellos conozcan estos fundamentos que tú necesitas conocer hoy y saber que a través de ella puedes salvar tu vida, para ser hallado, acepto, aprobado delante de los ojos de Dios. No por las cosas que hagas exteriormente, sino por las que haces interiormente. Porque el que hace las cosas por interior, ese es el que va a ser alabado y es el que va a estar bajo la gracia de Dios. Así que yo te dejo con estas verdades, habiendo acabado esta lección del capítulo 2 de Romanos. Te dejo para que en la siguiente lección podamos nosotros estudiar este tercer capítulo. Este tercer capítulo que va a venir hablándonos sobre la defensa del juicio de Dios. Así que estas enseñanzas puedan traer un hambre y una sed en tu corazón. Y a través de estas verdades puedas crecer más en ese propósito que Dios te ha dado en tu vida, en tu llamado. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias te damos por todas las cosas que has hecho hasta este día. Gracias por la vida de tu iglesia, gracias por la vida de tus hijos, gracias por la vida de cada uno de ellos, Señor. Bendice sus vidas, guárdalos conforme tu gracia, tu amor y tu verdad. Te lo pedimos, mi Cristo. Y siempre seas tú el centro de sus corazones. Seas tú el que guíe sus pasos, el que guarde, Señor, sus pensamientos y los enseñes a vivir bajo esa luz admirable que eres tú, Señor. Gracias, Cristo Jesús. Amén, amén y